Muy seguramente alguna vez has tenido que mediar entre las peleas de tus hijos. Quédate con nosotros en Madres de Rodillas, Hijos de Pie. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que el Señor les siga acompañando en cada una de sus vidas y por supuesto en sus hogares, con sus hijos y cada una de las cosas que nosotras como mujeres, como madres también realizamos. Para mí es un placer poder saludarte y por supuesto saludar a mis amigas de ministerio que están conmigo hoy. Hola Omaris, hola Sandra, ¿cómo están? Yo muy agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de estar en este ministerio, de estar llegando a los hogares de nuestros amigos a través de este canal, a través de 3ABN Latino. Agradecemos ese espacio que nos ha abierto 3ABN para poder llegar a sus hogares, para poder decirles que como madres nos toca estar de rodillas para que nuestros hijos, Sandra, siempre estén de pie. Así es, Omar y Sarita, es una alegría poder encontrarnos con nuestras amigas, con nuestras madres de rodillas que están allí conectadas, porque ya esto es un estilo de vida, orar, perseverar en la oración, comunicarnos los unos con los otros y alabar a Dios a través de nuestros cantos también, de la oración, del estudio de la palabra, y de seguro muchas de nuestras madres están allí en alguna situación difícil, de enfermedad, de angustia, y el Señor nos dice en su palabra que Él nos traerá sanidad y nos levantará y nos dará nuevas fuerzas para seguir adelante. Así que como madres tenemos que apropiarnos de esas promesas que la palabra de Dios nos invita para que nosotras seamos madres valientes, esforzadas y constantes y perseverantes en la oración. Amén. Amén. Sandrita, te veo con la Biblia abierta, así que creo que tienes allí justo un mensaje para compartir con nosotros. Adelante. Así es, Sarita, nosotros estamos siempre buscando ese mensaje de esperanza y de salvación cuando el Señor nos dice que con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado para ti el amor y la misericordia. Amén. Todos necesitamos esa gracia de Dios en nuestras vidas, necesitamos ese amor extendido, no solamente para nosotras como madres, sino también para nuestros hijos. Y en el caso de Omaris, para los nietos también. Por eso queremos abrazar a todas las madres y decirles que Jesús las ama, que no importa el momento que estés pasando, la dificultad, quizás la enfermedad o el dolor de ver a tu hijo en una situación adversa, difícil, recordarte que hay un Dios todopoderoso que escucha el clamor, escucha la oración de una madre. Por lo tanto, vamos a ser obedientes y fieles y vamos a orar por todos los hijos de nuestras amigas que están allí conectadas con nosotros en esta hora. Amén. Vamos a hacerlo de rodillas entonces. Te invitamos allí en tu casa, donde estés, si deseas arrodillarte, lo puedas hacer. Vamos a orar en este momento, Maris. Claro que sí, oremos. Amante y buen Padre que estás en los cielos, en estos momentos cuán agradecida estamos contigo de saber, oh Señor, que tú nos das esa promesa maravillosa de que podemos acercarnos ante tu presencia, porque tú vas a inclinar tu oído para escucharnos. Gracias, oh Dios, y confiando en ella, hemos estado en estos momentos acercándonos a ti. Inclina, por favor, Señor, tu oído y escucha nuestra petición. Y en estos momentos la petición que hacemos es a favor de nuestros hijos. Amén. Queremos, oh Dios, que tú los tomes en tus brazos de amor, que tú los guíes con misericordia, que tú les ayudes, oh Señor, que tú transformes todo lo que tengas que transformar en la vida de ellos. Queremos orar por esos hijos que son aún pequeños, para que los mantengas fieles a ti, para que a las madres les dé sabiduría, para que los puedan orientar de la mejor forma. Queremos orar por los adolescentes que están en esta época, Señor, tan bombardeados con tantas situaciones,
Permite, oh Dios, que ellos, su fe no vaya a desfallecer. Permite que puedan seguir confiando en ti, que cada día puedan afianzar esa fe y ese conocimiento en ti, Señor. También colocamos a nuestros hijos adultos. Tú los conoces, conoces sus hogares, conoces sus planes, conoces su proyecto de vida. Por favor, oh Dios, bendíceles grandemente y que cada deseo de su corazón sea cumplido de acuerdo a tu voluntad. Una bendición especial, Señor, para estos momentos en que vamos a tratar un tema importante, que este sea un tema que ayude a muchas familias, que muchas familias se puedan beneficiar y que puedan hacer todos los cambios que necesitan hacer en sus hogares. Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Amén, Señor. Y amén. Amén. Me acerco ante tu presencia, buscándote en oración, clamando a gritos tu dirección. Vengo, Padre de amor, todo lo que tengo te lo doy. Tómame y hazme ejemplo, que mis hijos puedan imitar. Sé mi socorro en el dolor y escucha mi petición. Sana, restaura, guía y salva. Te entrego a mis hijos, oh Señor. Eres su Padre, les diste la vida y por eso estoy segura que una madre de rodillas, hijos de pie. Lo traigo ante tu presencia, rogándote en oración, clamando a gritos tu protección. Vengo, Padre de amor, cumple tu propósito en él. Dale salud, la fuerza y susténtalo con tu poder. Sé su oportuno socorro, que su fe por ti pueda crecer. Sana, restaura, guía y salva. Te entrego a mis hijos, oh Señor. Eres su Padre, les diste la vida y por eso estoy segura que una madre de rodillas, una madre de rodillas, una madre de rodillas, hijos de pie. Muchas gracias por continuar con nosotros en Madres de Rodillas, Hijos de Pie. Hoy con un tema especial vamos a estar hablando sobre esas peleas entre hermanos. Aquellos que tienen solo un hijo no tienen la dicha de disfrutar esas peleas o tienen el placer de no tener que enfrentarse a esto. No sé cuál de las dos, pero yo creo que en el proceso de esas discusiones uno puede aprender y como padre puede aprovechar la oportunidad para enseñarle a sus hijos algo. Así que el día de hoy vamos a estar hablando justamente de las peleas entre hermanos, que son muy comunes. Ya después de que tú tengas de 2 hijos en adelante, eso es fijo que vamos a tener pelea en la casa. Así por es. cualquier circunstancia. Y aprovechando
propósito de eso, quiero aprovechar a preguntarle a Maris, a Sandra, en el caso de ustedes cuando estaban jugando el rol de hijas dentro de casa, ¿cuáles eran como esas peleas más constantes, Maris? ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno, nosotros somos 5, tengo 4 hermanos, así que te imaginas ese campo de batalla. Pelea segura. Claro, eso peleábamos por todo, peleábamos porque de pronto siempre hay uno que es más vivo para dejarle los oficios al otro, eso uno lo tiene que pelear, o porque el uno le coge las cosas al otro, también lo peleábamos. Y siempre estaba ese hermano que se oye como maluco, pero nosotros en Colombia lo usamos, especialmente en la costa, ese hermano que uno dice sapo, el que todo lo dice, el Cuenta que todo. el que cuenta No todo. guarda un secreto entre hermanos. No, y está siempre pendiente. Pero sabes que en la casa pasaba algo. Nosotros peleábamos, pero mi mamá tenía una manera muy particular de que nosotros arregláramos esas peleas. Estoy ansiosa por saber cuál era, a ver. Yo sé que a mi mamá no le va a gustar, pero lo voy a decir. Ella nos amarraba barriga con barriga. Y entonces, Como los ponía así juntitos. Y sí, ella nos ponía juntos y entonces nos amarraba allí y amarrado nos daba unos correazos. Entonces uno tenía que estar allí con su hermano. Pues, consolándose mutuamente. o peleando un poquito más, o te jalo para apretarte, o mira. Entonces, pero era como la manera, hasta que no estén en bien, no los voy a soltar. Entonces, esa era como una manera que ella utilizaba. Así que, como ya uno sabía que este castigo era tan fuerte, uno trataba de que las peleas no fueran tan visibles para nuestra mamá. Muy interesante, bueno, métodos de aquella época. No, pero que no lo vayan a usar. Pero porque no, eso no lo estamos aconsejando en Madres de Rodillas, hijos de pie, no lo estamos aconsejando. Pero sin lugar a dudas fue la estrategia que tu madre encontró en ese momento, muy probablemente para que ustedes no vieran como tan tentador la idea de discutir entre ustedes. De pelear. Y de pelear. Bueno, Sandrita, en tu caso, cuéntame. Sarita, yo soy la mayor de 3 hermanos, pero mi edad, por ser la mayor, mis hermanos me tomaban como referente porque mi mamá me daba autoridad en la casa y mi papá también. Entonces, mis hermanos, entre comillas, digamos, tenían que hacer lo que yo decía. Es que los hermanos, era la segunda mamá. No, es que los hermanos mayores tienen ese problema, se toman unas atribuciones Muy y en serio. abusan de su poder, abusan de ese poder de hermano mayor. Entonces, mi hermana, ella también pues defendía su parte, y mi hermano, que es el menor, también él cuestionaba y decía, ¿por qué Sandra tiene que dirigir la casa cuando mi mamá no está o cuando mi papá se ha ido? Así que enfrentábamos en ausencia de los padres algunas situaciones de pelea, de choque generacional con mis hermanos. De allí que siempre, Omaris, en el caso de nosotros, cuando ya llegaba mi mamá y mis hermanos ponían la queja de las situaciones, o yo les decía, se portaron mal, mi mamá lo que hacía era que también nos castigaba si la situación ameritaba. Di la verdad, nos daba unos correazos. Ajá, si la situación ameritaba, nos daba unos correazos. Pero luego de eso, mi papá nos hacía una reflexión, nos abrazábamos y nos pedíamos perdón. Siempre recuerdo eso, que aunque nos hubiésemos dicho algunas palabras hirientes o quizá algunos gritos fuertes, siempre recordaba ese momento bonito que mi papá nos sentaba y nos decía, ustedes son hermanos, van a estar para siempre juntos y son sangre de nosotros, así que ustedes son el legado del amor de su papá y su mamá. Por lo tanto, deben aprender a vivir como hermanos. Y nos abrazábamos y ya se olvidaba el tema. Se calmaba la situación. No, bueno, yo espero que este programa no lo vayan a censurar por el maltrato que estamos mencionando, pero eso fueron en tiempos aquellos. Y eso es muy importante recordarlo porque nosotros en gran medida fuimos criados con ese referente educacional y ahora actualmente quizás con un poco más de estudios, lo que vamos aprendiendo, lo que la psicología va incorporando dentro de la educación, nos vamos dando cuenta que
hay otras maneras para hacer entrar en razón a nuestros hijos. Y ahora yo les pregunto un poco del pasado, pero vamos a traernos un poco como a su realidad. Cuando ustedes tenían sus hijos pequeños, en el caso de Omaris o ahora Sandra, ¿de qué manera ustedes tratan de arreglar esas pequeñas diferencias que encuentran con sus hijos? O que, cuando estaban pequeños, Omaris, ¿cómo arreglabas eso? Porque yo me imagino que había discusiones en casa, habían peleas. Claro. Los míos peleaban bastante y peleaban por todo y a veces no parecían hermanos, parecían enemigos. Se peleaban bastante, pues siempre hacía eso que dice Sandra, que hacía su papá, llevarlos a la reflexión, que tú lo único que tienes es a tu hermana y tú lo único que tienes es a tu hermano. O sea, ustedes se tienen que amar, se tienen que defender el uno al otro. Y yo creo que son etapas que van pasando y creo que lo importante es que como padres no dejemos escalonar esto hasta cuando ellos crecen, porque con mis hermanos peleamos mucho de pequeño, pero hoy ya somos adultos y no peleamos, nos queremos, nos respetamos. Igual mis hijos pelearon mucho de niños, pero hoy ellos se encuentran el uno para el otro, el uno para defender el otro, el uno para ayudar el otro. Entonces, yo creo que las peleas son hasta buenas, son bien. A mí me parece que son bien, pero que los padres tenemos que saber llevarlo de la manera adecuada para que esto no vaya a escalonar hasta la edad adulta. Y eso es importante porque aunque las peleas lo tienen nuestros hijos, nosotros somos los adultos en la casa y somos los que tenemos que de una u otra forma vigilar para que esto se realice de una buena forma. Darle como esas herramientas a ellos de qué manera pueden lograr a solucionar sus conflictos, porque eso escala a otras esferas de su vida. Probablemente la primera vez que ellos están enfrentando a discordias o diferencias de opinión es en casa, pero probablemente después en la escuela, después en su trabajo y así sucesivamente. Y de acuerdo a cómo ellos le hayan enseñado, o nosotras como madres le hayamos enseñado a nuestros hijos a resolver sus problemas, de esa manera también ellos van a tener las herramientas para resolver otros problemas en otras esferas o en otras circunstancias. De allí que no podemos subvalorar estas peleas entre hermanos y decir eso ya se le va a pasar, ellos verán cómo lo solucionan, ellos verán qué hacen y no prestarle atención a eso. Eso es cosa de niños. A veces decimos, son cosas de pelados, decimos nosotros los colombianos, eso es cosa de niños por ahí. Pero es tan importante prestarle atención. Y ahora lanzo la siguiente pregunta, Omaris. ¿Qué situaciones generan esas diferencias entre los hermanos? ¿Qué es lo que como que alerta o qué es lo que permite que explote esa situación? Como te digo, es que los hermanos pelean por todo. Los hermanos pelean casi, pues, hay muchas cosas que los hacen pelear. Por ejemplo, cuando uno toma sin permiso las cosas del otro, entonces van a pelear. Pero ahí estamos nosotros para enseñar a ese que está tomando las cosas sin permiso a que puede ser lo del hermano, pero eso hay que respetarlo. Entonces, tomar algo sin permiso. ¿Sabes que hay otra cosa que hace pelear a los hermanos y es la repartición de las responsabilidades y de las labores en la casa? Porque a veces uno dice, bueno, entre los dos hacen el aseo, pero uno es muy general para dar esa responsabilidad. Y aquí se puede generar una pelea porque siempre vamos a tener un hijo que es un poquito más aprovechadito del otro, ¿no? Uno que es un poquito, pues, que le gusta, aventajado. Sí, hay unos que son un poquito más aventajados, entonces el más aventajado siempre va a querer hacer lo menos posible, pues lo que para él es más fácil y recargar al otro. Entonces, usualmente eso entre mayor y menor, como él o también nosotros los padres, como él es el mayor se le asigna quizás un poquito más de responsabilidad. No, pero cuando tú delegas puntualmente la responsabilidad no hay problema. Es cuando delegas una responsabilidad para que ellos la dividan entre los dos. En el caso, por ejemplo, cuando tú dices, me van a arreglar la cocina, ya sabes que la cocina incluye que uno lava platos, que otro seca platos o que ubican los platos, como que esa es toda esa dinámica, pero si tú le dices a uno, tú arreglas la cocina y tú haces el aseo, ya ahí pueda que no se presenten. Entonces, digamos, tú dices, entre los dos me hacen el aseo, pero el aseo incluye que hay que barrer, que hay que trapear, que hay que sacudir, que hay que limpiar baños, o sea, incluye muchas labores. Entonces,
posiblemente hay uno que va a ser un poquito aventajado y se va a pedir lo más fácil. Y allí ya viene la pelea entre los hermanos porque yo quiero hacer eso y porque tú no haces lo otro, y allí también se puede generar. Lo podemos evitar asignando responsabilidades específicas. Okay. Van a hacer el aseo, hoy a ti te toca barrer y a ti te toca trapear. Hoy a ti te toca limpiar baños, hoy a ti te toca sacudir. Pero en ese caso ya la pelea no es entre hermanos, sino con mamá otra vez yo, ahora con la mamá. Ahora con la mamá, pero es que nosotros tenemos que evitar esa rivalidad y esa disputa entre los hermanos, entonces podemos asignar las labores de manera muy específica. Y lo otro, a veces los padres mostramos favoritismo hacia un hijo y es algo muy peligroso. Cuando mostramos favoritismo, entonces ese que se siente que no es el favorito va a tratar de molestar al que ve que es favorito, ¿cierto? Lo va a tratar de irritar, porque toda esa frustración que le está sintiendo, él la va a descargar. Y esa frustración generalmente la va a descargar con ese hermano, que siente que es más querido. ¿Cómo lo vamos a evitar? Dejemos el favoritismo, vamos a tratar a nuestros hijos por igual, sí, tratar de ser lo más, si tienes un hijo favorito, no seas tan evidente. No seas tan obvio. Sí, no seas tan evidente, porque eso va a incomodar al hermano que no es favorito y va a generar mucha discordia entre ellos. Y la otra es que yo les quiero comentar que genera mucha pelea, es cuando no hay complicidad entre los dos. Tú sabes que los hermanos se tapan. Los hermanos quieren complicidad, que lo que yo haga tú no se lo digas a mi mamá, y quieren esa complicidad. Pero hay hermanos que no se prestan para esa complicidad. Entonces, están pendientes para estar todo el tiempo, sí, acusando. Contando. Él hizo esto. Esa era yo. Sí, siempre hay un hermano que está como pendiente en que se equivoca para estar señalando y para estar allá y buscando que castiguen a su hermano. ¿Te das cuenta que entonces como esa falta de complicidad puede generar unas peleas entre los hermanos? Pero usualmente eso puede llegar a pasar, digo yo, cuando el hermano no se siente parte de algo. Y yo decía que esa era yo porque mis hermanos se llevan un año entre ellos. Y yo me llevo 6 y 7 años con ellos. O sea, la diferencia generacional era significativa. Así que ellos lo hacían todo juntos, ellos. Y yo era como la solita. Entonces ellos hacían cosas y no me decían qué hacían y no nada. Entonces mi única arma en defensa era, pues si no me incluyen, yo le digo a mis papás que ustedes estaban haciendo eso, ¿no? Entonces cuando yo no me sentía parte de, es como que bueno, ahora los voy a hacer sufrir porque si ustedes no me tienen en cuenta a mí que soy la hermana más chiquita, pues yo le voy a decir a papá y a mamá, ¿no? Y puede pasar que cuando son números impares en la familia, o la brecha generacional es significativa, como lo decía Sandra, porque yo también viví eso, solo que yo era la hermana menor, Sandrita. Mi hermana se tomó la atribución de madre y me mandaba como la mamá. Yo, imagínate, termino con 2 mamás. Y yo decía, bien mandonas las bien mandonas las dos. Yo decía, con una es suficiente. Y yo le decía, y ya yo estaba en la universidad, mi hermana me seguía mandando. Yo decía, no, pero con una mamá es suficiente, yo no quiero 2 que me estén reclamando lo mismo, que me estén regañando de igual forma. Y creo que en gran medida también nosotros como padres podemos recargar una responsabilidad sobre el hijo mayor, que si bien es bueno que tenga responsabilidades más que sus hermanos, de acuerdo a las edades, uno va instaurando algunas responsabilidades, también hay cosas que no deberíamos de darle a nuestros hijos, porque ellos tienen que ser hermanos, tienen que tener esa complicidad, tienen que respaldarse, tienen que apoyarse. Yo creo que eso es algo muy bonito que nosotros como padres podríamos pues también impulsar. Y me pasa cuando mi hija, porque mi hija cumple el papel en mi casa como cuando yo era chiquita, dice todo lo que el hermano hace para echarlo al agua. Para que lo castiguen. Para que lo castiguen. Y yo digo, hija, pero ¿por qué le dices eso si eso era un secreto entre ustedes dos? Yo intento como, y no lo vas a regañar, y yo no, porque era un secreto entre ustedes dos, ¿por qué lo dijiste? Y son chiquitos y son cosas, pero yo quiero que ellos crezcan cuidándose, respaldándose. Y creo que como padres, como madres, nosotras podemos contribuir a eso. Sandrita, desde tu punto de vista, ya Omaris compartió algunos con nosotros, ¿qué tipo de cosas o situaciones pueden generar esas diferencias entre los hermanos muy marcadas que permiten pues que ellos exploten?
Sí, Sarita, entre ellas encontramos el carácter, ¿verdad? Ajá. Muchas veces tenemos diferencia de carácter, no somos iguales, tenemos diferente personalidad, diferente temperamento, y eso hace que quizá el mayor sea muy iracundo, tenga un carácter fuerte, el mayor siempre quiere ser el líder, el que domina, y el hermano menor es el más pasivo, quizá en O no se algunos, quiere dejar en mandar. algunos casos no En se quiere algunos dejar. casos. Los genes también, la herencia generacional. Si nuestros padres también son coléricos y iracundos, eso también. Pelean entre ellos. Pelean entre ellos. El ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos es muy valioso. Ujú. Como esposa y madre, yo resuelvo los conflictos con mi pareja, con mi esposo. Allí nuestros hijos están viendo la película completa y a primera mano, de tal manera que de la forma como el papá reacciona en sus palabras, en sus hechos, en sus acciones, hace que nuestros hijos copien. Desafortunadamente, Peleen de la misma copien manera. de la misma manera. De allí que nosotros tenemos que aprender como pareja, como padres, si tenemos diferencias, aprender a arreglarlas en la intimidad, no colocar a nuestros hijos en el ring de boxeo, porque muchas veces en los hogares se presentan esas situaciones que estamos en un ring, en un incendio total, y tenemos que aprender a apagar la hoguera para que eso no trascienda. Justo allí nuestros hijos están en primera mano, en el teatro, como espectadores, pero forman parte de nosotros, así que ellos van copiando cada uno de los rasgos de nuestro carácter y de nuestra personalidad. También la diferencia de sexo. Si hay guerra de sexos en el mundo, quién es la mujer, quién predomina más, la mujer o el hombre. En la casa también, si hay niño y niña también. Si hay dos niñas y un niño, de hecho que las niñas lo van a opacar. Mayoría. Y allí entonces aprender como padres a brindarles esa asesoría, equiparlos para decirles somos iguales y Dios nos ha creado a nosotros iguales. También la edad, la diferencia de edad, y esas diferencias hacen que nosotros entremos en esa pugna de rivalidad y en el deseo, sobre todo, Maris y Sarita, el deseo de poder. ¿Quién domina a quién? Y eso no es de ahora, ¿verdad? De hecho que desde que Satanás entró en el cielo y entró la semilla del orgullo, de la vanidad, del pecado y de la rivalidad, desde allí que entró esa semilla, nosotros hemos tenido esa separación de violencia, de guerra, y esa naturaleza caída se ha impregnado en nosotros, esa naturaleza de querer ganar la batalla a través de la pelea, de la venganza. Y desafortunadamente también ha llegado a nuestros hogares y a nuestros hijos. Tenemos que aprender a controlar y a depender totalmente de Dios. Y yo creo que mientras conversamos, yo creo que está clarísimo que nosotros experimentamos discusiones en casa, nuestros hijos pelean, tienen problemas entre ellos, pero justamente cómo mediar nosotros como padres lo vamos a conversar después de la siguiente pausa. Vamos y en instantes regresamos. Deseamos que usted también participe en el programa Madres de Rodillas, Hijos de Pie, enviando su petición de oración a latino@3abn.tv. Puede hacerlo por WhatsApp +1 618 218 3936. Envíe sus comentarios, sugerencias a temas a tratar y su petición de oración. Muy bien, continuamos en nuestro programa Madres de Rodillas, Hijos de Pie, con una temática que muy probablemente todos nosotros experimentamos en el hogar, y son las peleas entre los hermanos. Y a propósito de eso, yo quisiera preguntarle a Maris, es una realidad que nuestros hijos discuten, que nuestros hijos tienen peleas, ya sea que sean grandes, que sean chiquitos, ya sea por una razón o por otra, pero hay peleas. ¿Cómo nosotros como padres podemos mediar en estas discusiones? ¿Cómo les
enseñamos a pelear a nuestros hijos o les enseñamos a arreglar las situaciones a nuestros hijos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que no las vamos a evitar porque siempre van a estar allí presentes. Entonces, hay que dejarlos pelear. Y suena como que, ¿cómo así que hay que Mi dejarlos? papá nos dejaba pelear. ¿Cómo así que hay que dejarlos pelear? ¿Saben que sí, padres? Hay que dejarlos pelear porque es que cuando tú dejas que tu hijo pelee, eso le va a ayudar a él ir aprendiendo a resolver conflictos que más adelante puede tener. Ahora, ¿dónde está la situación? Es que tú los tienes es que enseñar a pelear. Entonces, ¿cómo los vas a enseñar a pelear? Porque las peleas se van a dar, ¿sí? Entonces, ¿cómo los vas a enseñar a pelear? Póngales unos límites. Está bien, todos peleamos porque todos somos diferentes y lo que a ti te gusta a mí no me gusta y lo que tú quieres hacer de pronto yo también y lo que tú tienes yo también lo quiero tener y esto nos puede generar unas discordias, nos puede generar como las peleas. Entonces vamos a hacer algo, ustedes pueden discutir sus diferencias, pero vamos a poner unos límites. Primero, nadie se agrede. Quiere decir, ustedes pueden pelear sin golpearse, ustedes pueden pelear sin decirse malas palabras o sin decir groserías, ustedes pueden pelear sin agresiones verbales, entonces sin ofender al otro, porque es tu hermano o es tu hermana y no lo puedes agredir, no lo puedes desvalorar, es tu sangre. Pero los estamos enseñando a pelear. Sí, es que sí pueden pelear. Ellos van a pelear y de hecho esto los va a capacitar para enfrentar situaciones más adelante en la vida. Entonces, enséñalos a pelear, póngale unos límites, qué cosas están permitidas para manejar esas diferencias. Lo otro que yo creo que es muy importante y me gustó esa parte que anotaba Sandra, es cómo peleamos nosotros como padres. Porque si nosotros peleamos diciéndonos malas palabras, ultrajándonos, tirando cosas, ¿cómo le vamos a pedir a nuestros hijos que no lo hagan? O peleamos huyendo de la casa. Es algo terrible que está pasando. O también peleando tiro a la puerta y me voy y no te escucho. Eso es lo que le estoy enseñando a mi hijo. Entonces ahora yo le voy a decir a mi hijo, es que ustedes sí pueden pelear, pero siéntense a pelear, siéntense a mirar la diferencia, que lo sepan hacer y ponerle unos límites. En público no pelean. Las peleas las van a hacer aquí en la casa. En público en público no se va a pelear. Cuando tengamos visitas, tampoco van a pelear, o sea, delante de las otras personas tampoco van a pelear. Es decir, vamos a permitirles pelear, pero con algunos límites, porque recuerden, las peleas les van a ayudar a ellos, pero vamos a poner esos límites muy claros que no está permitido en ese momento que tienen las diferencias. También pasa que alguno de ellos en algún momento necesita una ayudita extra y va donde el padre. Usualmente el que va perdiendo la pelea. El que va perdiendo va y se acerca donde el papá, usualmente donde la mamá, y le dice, mamá, mira, es que me está haciendo tal cosa, y obviamente va a contar su versión de la historia, ¿no? Y cuando pasa esto, yo creo que lo primero que nosotros como padres tenemos que hacer es acercarnos a ese hijo y preguntarles, ok, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Cómo empezó todo? ¿Y qué le dijiste tú? ¿Y cómo empezar a como empaparse bien de la situación? Porque a veces nosotros como padres nos tomamos la situación en el aire, como asumimos, suponemos. Yo más o menos escucho cuál es la discusión y yo creo, pero hay cosas más de fondo que nosotros no conocemos. Permitamos que nuestros hijos nos expliquen qué pasó y preguntémosle a la otra persona también su versión. No nos quedemos solamente con la versión de uno de ellos, sino permitámosle al otro poder saber. Hay cosas que no se pueden justificar y la agresión física no se debe justificar. Sin embargo, para que alguien llegue a una agresión física tuvo que haber existido algo que lo detonara. Y no es que lo estemos justificando, pero es importante que como padres nosotros podamos saber qué fue lo que detonó a la otra persona poder hacerlo. Una vez nosotros tenemos quizás un panorama mucho más amplio de la situación, no le demos la respuesta enseguida a nuestros hijos. Bueno, haga esto y haga esto. O pídale disculpas y ya. ¿A cuántos no nos hicieron pedirle disculpas a los hermanos sin sentirlo?
Y con rabia porque él nos había agredido Y primero. con rabia porque sentimos injusto la situación, el castigo que nuestros padres nos pusieron, o simplemente porque no quieren o no queremos escuchar peleas de hermanos o de niños. Bueno, no importa, desen la mano, aquí no ha pasado nada y ya dejen de pelear y dejen de molestar. No, para ellos es importante y nosotros tenemos que darle las herramientas a nuestros hijos. Una vez sepamos, vamos a permitirle a ellos un espacio para que se vayan y lo hablen. Ok, ya te escuché, ahora sin pelear, como decía Maris, siéntense y háblenlo ustedes, convérsenlos ustedes. Y después de eso me van a contar cuál fue la situación en la que llegó. Y eso suena como tan raro de hacer, porque sobre todo nosotros como latinos no hacemos eso. Nosotros no hablamos, nosotros vamos es peleando, vamos es discutiendo. Y una situación que suele darse en nuestros hogares es que nosotros rotulamos y ya sabemos cuál es el hijo que es un poquito más peleonero, Ajá. el que busca más el problema. O el más mentiroso. Sí, ya nosotros tenemos unos, sí, desafortunadamente a veces le tenemos unos rótulos a nuestros hijos. Y muchas veces el que es como más quisquilloso, el que más busca como las peleas, no la ha buscado, pero nosotros como ya tenemos el rótulo, enseguida creemos ese fue el que generó la pelea, porque es que yo te conozco y seguro que tú lo provocaste. Y eso está muy mal hecho, padres, porque primero no debemos tener rótulos para nuestros hijos y lo que Sarita dice es muy importante, vamos a escucharlos, porque cada uno va a decir la versión a su acomodo. Cada quien da la versión de lo que le conviene, entonces hasta nos toca nosotros. escuchar. No, es que hasta nosotros vamos Eso a dar, es natural del ser vamos a dar vamos a decir lo que nos conviene. Eso hacen también nuestros hijos cuando van a ir a buscar esa ayudita extra. Ellos van a contar la versión a su acomodo. Entonces, muy importante lo que acabas de decir, Sarita. Escuchemos las dos versiones. Y para finalizar este punto, yo creo que es importante pelea nueva, historia nueva. No como que, nosotras, sobre todo como mujeres, tenemos una capacidad de unir cabos y de hacer, pero es que la vez pasada tú también hiciste y todo esto, y entonces usualmente termina perdiendo el que tiene más antecedentes en la historia. Y muy probablemente el que tiene más antecedentes no es el culpable de esta discusión nueva. Entonces siente el hijo que no tiene algún juez Pelea justo, nueva, solución nueva. Pelea nueva, solución nueva, diálogo nuevo. No, ya ustedes hablaron de eso y si no lo solucionaron, si ya lo hablaron y volvió a suceder es porque la solución no es otra fue pelea, hay esa. que tratarla. Hay que tratarla y como padres necesitamos ser imparciales. Nuestros hijos merecen tener un juez imparcial y si bien tú no le vas a decir, vas a hacer esto, entonces tú vas a hacer esto, pues le estamos dando la solución y cuando nuestros hijos crezcan, nosotros no vamos a estar en el colegio para decirle qué él tiene que hacer con su amigo que discute. ¿Cómo pelea con el amigo? Exacto. Cuando estén casados, no vamos a estar allá en la casa para decirle, no, es que usted tiene que ¿Cómo pelea escucharla, con la esposa? usted todo esto, usted con la esposa no la puede escuchar de esa manera. Nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos a tener un buen hábito de comunicación y de resolución de conflictos si desde el principio nosotros le hemos enseñado a ellos a pelear. Es tan importante cuántos matrimonios no se han destruido porque simplemente no saben discutir. O Sarita, como encontramos en la palabra de Dios en varias ocasiones, ¿verdad? Cómo los hermanos pelearon y la raíz de todo fue el egoísmo, la envidia, el deseo de ser como el otro y allí entonces termina en dolor, en desgracia y en muerte. Por eso la importancia de instruir a nuestros hijos, instruirlos en la verdad, en el camino de Dios y en lo que Dios quiere para nosotros como familia. El sueño de Dios para nuestras familias es que seamos familias pacificadoras, familias de paz, porque el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y allí encontramos en el Génesis 1 un ejemplo que todo mundo conoce y es el de Caín y Abel. Y terrible porque allí vemos cómo Caín mató a Abel de una manera muy triste, que los padres tuvieron que llorar con dolor la muerte de su hijo, que no esperaban una situación de eso, justo por no equipar a ese hijo, instruirlo, no enseñarle cómo vencer su egoísmo, cómo vencer su ira,
cómo aprender a tener dominio propio. Otra historia tendríamos también si si Caín hubiese recibido esa instrucción, ¿verdad? Y si Caín hubiese doblegado su orgullo, su ira, y no hubiese roto esa comunicación con el Señor. Desde el mismo momento en que él permitió que contemplar más lo que Abel hacía, desde ese mismo momento él empezó a llenar su corazón de orgullo, de resentimiento, de envidia, de celos hacia su hermano, y se olvidó de Dios y permitió que Satanás colocara ese deseo de matar a su hermano. Y sabes, Sandrita, que cuando tú estás comentando eso, se me viene algo a la mente que no lo habíamos planeado, y es que usualmente nosotros como padres tenemos que detectar cuáles son esos indicadores que nos muestran nuestros hijos. Quién tiende a ser el más egoísta, quién tiende a ser el que se cree más que el otro o tiene su ego demasiado inflado, y de esa manera nosotros empezar a trabajar de manera particular. Por lo menos yo puedo notar los celos entre mis hijos cuando cargo a uno y el otro no. Y dice, ay, pero yo también quiero que me carguen. Y dice, está celoso. O cuando yo cargo un niño que no es de la familia. Y entonces apenas lo cargo, enseguida se me vienen al lado porque, ¿y por qué lo estás cargando a él y no me estás cargando a mí? Y si ya como padre yo logro entender que esto, que también es muy natural del ser humano, yo después de eso puedo acercarme, hijo, no tienes por qué sentirte de esa manera porque yo a ti también te amo, o yo puedo cargar a tu hermano y no quiere decir que no te estoy queriendo a ti, yo quiero a los dos. Y si desde pequeños o desde grandes tú logras identificar algún factor o algún rasgo de personalidad muy significativo de tus hijos, tú puedes enseguida abordarlo, esperar el momento indicado y sin discutirle ni sin pelearle. Es que tú sí eres celoso, es que tú... No, sino no pasa nada si yo hago esto o pasa esto, o deberías de tener cuidado con esta situación, porque si nosotros de una u otra manera empezamos a abordar las debilidades de carácter de nuestros hijos y le hacemos ver y le damos herramientas para que ellos puedan abordar estas situaciones, sin lugar a dudas ellos van a ser diferentes. Sarita y Omaris, con tristeza la historia se repite. Hace poco en Colombia nosotros vimos una noticia y quizá a nivel mundial salió como un hermano asesinó a su propio hermano y a su mamá por una fuerte suma de dinero, por riqueza, por una herencia, y allí con dolor el mundo se conmocionó, sí, se conmocionó, y nosotros en la familia cuando veíamos esta historia por televisión, los reportajes que hicieron, aún después el dolor de ver al otro hermano en la cárcel también, ¿verdad? Es muy triste ver esa cadena de dolor, de tristeza, de amargura y de muerte, que si a tiempo nosotros como padres, que para eso el Señor nos ha dado la enseñanza, nos ha dado la instrucción y también nos ha dado la autoridad para nosotros enseñar a nuestros hijos y corregirlos a tiempo en esa semilla quizás de amargura, de resentimiento, de envidia y de celos que se proporciona entre los hermanos. Estamos a tiempo para corregir, y es en la edad temprana que nosotros debemos como padres controlar y ayudarles a dominar su carácter y decirle no se puede hasta aquí. Y los límites y la autoridad y la responsabilidad deben ir tomadas de la mano con la enseñanza de la palabra de Dios y con el aprendizaje diario del amor entre hermanos y la compasión, Sarita. Hay que aprender a tener compasión por mi hermana, bondad por mi hermana, y ayudarle a entender a nuestros hijos que somos hechura de Dios, imagen de Dios, y nosotros no estamos para cortarle la vida a nuestros hermanos o a nuestros hijos de esa manera tan abrupta como quizás Satanás está colocando esa semilla allí en la mente de los hijos, que es muy difícil y que lloramos con tristeza, pero que ahora es necesario colocarle un stop. Así es. Y sabes, Sandrita, me gustó que hayas utilizado y hayas hecho ese paralelismo entre una historia bíblica y una historia actual,
porque ahora nosotros nos escudamos y decimos, no, es que el mundo como está de dañado, eso antes no se veía, ahora miren los hermanos, no, eso es algo que ha pasado desde el principio. Desde la Biblia podemos notar este tipo de situaciones de discusiones y peleas entre hermanos y cómo eso sigue y se sigue repitiendo la historia, y es un arma que no es tan secreta, sino un arma totalmente visible que el enemigo de Dios utiliza para dividir los hogares, porque Él no quiere que nosotros como familias estemos unidos. Él necesita hogares divididos, hogares sin fuerza, hogares que no se tengan el uno al otro para poder enfrentar juntos las dificultades. Tenemos un reto que Jenny ha preparado para nosotros, así que vamos a escuchar este reto porque sin lugar a dudas, Jenny también experimenta dificultades y peleas en el hogar. Vamos a escuchar. Hola a todos, qué alegría es estar nuevamente con cada uno de ustedes. Como madre de 5 hijos, te puedo decir que las peleas no faltan en mi casa. Si es tu caso también, te invito a que como madre también nos retemos en caso de pelea. Primero, evitar juzgar a los demás. Segundo, escucha ambas partes. Tercero, siéntalos a que dialoguen entre ellos. Cuarto, ayúdales a centrarse en la solución del problema y no en el problema. Y después de terminado el proceso, invítales a orar para que a través de la oración ellos se puedan perdonar sinceramente. Recuerda que el poder del cristiano está en la oración. Y como madres, mientras estemos de rodillas, nuestros hijos siempre van a permanecer de pie. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, Jenny, por compartir con nosotros este reto. Y creo que es reto para todos los días, para siempre, para estar allí como esos mediadores. Y creo que nosotras como madres somos un poco más sensibles, pero también somos más fáciles de tomar un partido. Somos más fáciles de inclinarnos y usualmente defendemos al que creemos más débil o al que creemos que va perdiendo la batalla o al que creemos que le puede doler mucho más. Y somos injustas de alguna u otra forma. Pero qué bueno es que podamos ser ese buen ejemplo para nuestros hijos y que ellos puedan aprender. No podemos terminar este programa sin hacer una oración de consagración y poner a nuestros hijos en las manos de Dios y pedirle a Dios que nos ayude a cada una de nosotras a hacer esas guías espirituales para ellos, pero sobre todo que los ayude a ellos a tener lazos de hermandad tan fuertes que ninguna pelea logre destruirlos. Es triste ver hermanos que no se hablan, hermanos que no se apoyan, hermanos que ni se conocen. Y más triste, Sarita, saber que muchas veces esas situaciones son provocadas por nosotros como padres al de pronto delegarle a un hijo una responsabilidad para el que él no está preparado a hacer, como por ejemplo encargarse de un hermano que él no lo sabe hacer. Y claro, esto puede generar algunas peleas. A veces nosotros como padres somos los que provocamos esas discordias entre ellos al tener un trato preferencial hacia uno, al tener un favoritismo, al dedicarle más tiempo a uno que al otro. A veces como padres provocamos las peleas entre los hermanos y esas discordias que se dan, y hay que evitar todo esto, Sarita, porque en nuestros hogares deben ser un pedazo de cielo aquí en la tierra. Amén, así es. Y Sarita, sabe que la palabra de Dios nos da un consejo maravilloso y nos invita para que vivamos en armonía. Dice allí en la palabra del Señor, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, donde se da la paz y la bendición y se da vida eterna. Así que nosotros debemos estar en sintonía con lo que la palabra de Dios nos invita a desarrollar y en sintonía para llevar esa paz a cada uno de nuestros hogares. Aunque el corazón esté duro y sea como de piedra, el Señor por la gracia y por su amor convertirá esos corazones de duros y de piedra en corazón de carne, porque Él así lo ha prometido. Amén.
Vamos a orar entonces, vamos a hacerlo de rodillas. Sandrita, ¿te gustaría orar en este momento? Y vamos a decirle a Dios que tome a nuestros hijos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, hemos entendido a través de tu palabra que cuán bueno y cuán maravilloso es que podamos vivir como hermanos juntos y en armonía. Así que, oh Dios, toma el control de la vida de nuestros hijos, Señor. Te los entregamos en tus manos para que tú, oh Dios, obres el querer como el hacer en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones, Señor. Transfórmanos. Tú sabes que tenemos orgullo, que tenemos vanidad, que somos celosos, que los frutos del Espíritu Santo en nosotros están lejos. Pero allí, Señor, necesitamos de ti. Nuestra necesidad mayor es que tú avives el fuego del Espíritu Santo en nosotras como madres y en nuestros hijos, Señor. Amén. Para quitar la violencia, quitar la guerra, quitar ese deseo de estar peleando, sino que Cristo Jesús viva en nosotros y desarraiguemos todo lo malo que hay en nosotros a través de ti, oh Señor. Amén. Cámbianos, Señor, y transfórmanos y ayúdanos a que esa obra perfecta tuya sea terminada, oh Señor, en nuestra vida. Amén. En el nombre de Jesús, amén, Amén. y amén, Señor. Amén. Todo es para bien, aun cuando no lo puedas ver. Pruebas te pueden destrozar y cegarte a la verdad. El Padre sabe que es mejor. Él todo ya planeó. Y cuando no puedas más esa carga llevar, recuerda que solo no estás. Sabio es Dios, no se equivoca. Bueno es Él, busca tu bien. Y si no le puedes ver, ni aún comprender, solo debes confiar en Él. El plan maestro ve nuestro futuro es de Él. Así que no vivas con temor. Nuestra esperanza está en Dios. Hoy solo ves dolor en ti, mas Él ve el principio y el fin. Y como un escultor te quiere moldear, y un día como Él serás. Sabio es Dios, no se equivoca. Bueno es Él, busca tu bien. Y si no le puedes ver,
confiar en Él. Solo Dios es fiel y verdad, y lo mejor Él siempre da. Sabio es Dios, no se equivoca. Bueno es Él, busca tu bien. Y si no le puedes ver, ni aún comprender, solo debes confiar en Él. Y si no le puedes ver, ni aún comprender, solo debes confiar en Sabio es Dios, Él no se equivoca y justamente fue Él quien escogió la linda oportunidad de que nosotras fuéramos las madres de nuestros hijos. Pudo haber estado en cualquier otra familia, pero Él escogió la tuya. Es por eso que yo creo que Dios es sabio, y si hay problemas entre los hermanos que tú digas, yo no sé ni siquiera qué hacer aquí, ni cómo mediar, porque es muy difícil, nada es imposible para Dios. Y encontrarás la forma de cómo hacerlo, porque Dios prefirió que tú fueras su guía, no cualquier otra familia, no cualquier otra madre. Así que es una linda oportunidad. Omaris, unas últimas palabras para aquellas madres que probablemente estén en una situación difícil, estén como entre la espada y la pared. Hay discusiones entre los hermanos. Claro, Sarita, siempre van a haber. De hecho, algunas veces yo escucho madres que dicen, mis hijos parecen perros y gatos, todo el tiempo están peleando. Pero madres, recuerden que esto hace parte de la formación de ellos, hace parte como de la dinámica familiar, es donde ellos están aprendiendo también a solucionar conflictos. Entonces, guíalos en ese proceso de poder solucionar sus problemas, de poder solucionar sus situaciones. Y ellos lo van a ir aprendiendo. No permitas que sus peleas vayan escalonando, más bien media, para que cada día se amen más, se quieran más, se traten como hermanos que son, y verás que esto pasa. Yo siempre les digo, esto va a pasar, Sarita, Sandra, porque pasa. Cuando son adultos se vuelven a amar y son los hermanos inseparables. Así es, Omar. Sin embargo, estaba reflexionando en este momento, quizá estemos hablando a una madre que está sufriendo porque su hijo se ha ido de casa justo por una pelea con su hermano y ha abandonado el hogar porque piensa que no hay solución. Quiero decirle a la mamá que no pierda su confianza, que siempre hay una oportunidad y hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor nos dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Así que nosotros como madres seguimos orando y perseverando en el Señor. Muchas gracias, Sandrita, y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Y recuerden, no dejemos de orar por nuestros hijos. Amén.